Pues muchísimas gracias por la invitación, y por la oportunidad de poderos hablar de un tema que a mí me fascina, que es la internacionalización, y esta vez la voy a basar más en todo el tema de la internacionalización del currículum. Vamos a ello, voy a ir a mi presentación. ¿La veis bien? No os veo, así que espero que sea que sí. Si no, por favor, decirme algo. La internacionalización. ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Os voy a hablar de la internacionalización a través de COIL y de la formación. Vamos a empezar con las piezas básicas. Vamos a entender cuáles son esas piezas del puzzle. Y cuando hablamos de internacionalización del currículum, es bastante fácil pensar, bueno, yo sé lo que es internacionalización y sé lo que es el currículum. Sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a examinar qué es realmente esa internacionalización. Hubo durante mucho tiempo una definición de qué es la internacionalización que fue como la más aceptada. Esta definición se fue cambiando con el tiempo y aquí tenemos la más aceptada hoy en día, que es de 2015, que habla del proceso intencional de integrar la dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, funciones e impartición de la educación superior con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y personal y hacer una contribución significativa a la sociedad. Siento las pequeñas cositas porque ayer traduje, pero no pasé. Esto, obviamente, la versión original está en inglés. Y veo que se cambiaron algunas palabritas. Eso de tener el corrector en catalán a veces hace esas cosas. El proceso, y lo he marcado, proceso, no es una cosa que empecemos hoy y que terminemos mañana. Es una cosa que va evolucionando y que, por lo tanto, nunca vamos a haber terminado de internacionalizar la institución. Y cuando estamos basándonos en el currículo, que ya lo abordaré después, tampoco. Intencional. Esta palabra la he marcado en negrita porque es una palabra que se añade a la nueva definición porque sí, hay unos procesos que simplemente pasan, ¿no? La globalización está ahí, nos impacta, vamos cambiando cositas, vamos adaptándonos, pero cuando hablamos de internacionalización a nivel de institución, quiere decir que hemos intencionalmente marcado un proceso, hacia dónde vamos con ello, ¿no? Y queremos integrar todas estas dimensiones en las diferentes funciones de la institución. ¿Con qué fin? Y ahí he vuelto a marcarlo en negrita. Con el fin de calidad en la educación y la investigación. ¿Pero para quién? ¿No? Para todos los estudiantes y personal y para la sociedad. Es decir, no basta con mirarnos el proceso de manera interna, sino que tenemos que mirar que la internacionalización, además de un proceso, es un medio para conseguir algo, un medio para lograr unos objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de la internacionalización para la Universidad de La Laguna? Yo os voy a mostrar algunos de los objetivos que estaban presentes en un estudio, el Barómetro, que fue un estudio de investigación a nivel europeo que llevó a cabo la EAIE, la Asociación Europea de Educación Internacional, en la que preguntó a las universidades cuál es el objetivo de internacionalización para ti. Contestaron varias cosas de estas: preparar a los estudiantes para un mundo global, mejorar la calidad de la educación, la competitividad, la reputación de la institución, mejorar la calidad de la investigación, los beneficios que puede traer a nivel económico, dar un mejor servicio a la comunidad local, responder a los cambios demográficos y otras, ¿no? ¿Cuál creéis que aplica a la Universidad de La Laguna? No puedo ver respuestas, pero si las tenéis pensadas, después si acaso lo podemos comentar en la ronda de preguntas. Os voy a enseñar qué pasó con este estudio que contestó más de 2.000 personas, 2.000 instituciones, y
en un 76% contestaban de que querían preparar a los estudiantes para este mundo global. Yo creo que este objetivo, sea el primero o sea el segundo, acostumbra a ser uno de los más altos en nuestras instituciones. Basarnos en nuestros graduados, ¿no? En nuestros estudiantes que van a salir a esa sociedad y prepararles con las herramientas que necesitarán para este mundo global. Obviamente, esto se puede hacer junto con mejorar la calidad de la educación, junto con mejorar la reputación de la institución, junto con todas estas otras razones. Pero seguramente alguna prima y alguna prima a nivel institucional, pero incluso a nivel individual. O sea, nosotros como profesores, como personal administrativo, como integrantes de la comunidad universitaria, podemos sentirnos más afines a una de estas razones o a uno de estos objetivos. Y uno no excluye el otro, ¿no? Pero vamos a centrarnos en este primero, en preparar a los estudiantes para este mundo global. ¿Cómo podemos lograrlo? La internacionalización tiene dos grandes ámbitos. La internacionalización abroad, a través de movilidad, nos movemos, enviamos, recibimos, etcétera, y en casa, cómo aplicar esa internacionalización dentro de nuestras instituciones. Muy bien, vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a ir a la movilidad, que es quizás lo más visible de todo el tema de internacionalización. Desde hace muchos años participamos en el proyecto Erasmus, ¿verdad? En el programa Erasmus, enviamos estudiantes, recibimos estudiantes, es como muy llamativo, nos lleva también mucha gestión, tenemos unos convenios, fantástico. Pero mi pregunta es, ¿cuántos estudiantes del total van en movilidad? ¿Cuántos enviamos? ¿Sabéis los números? ¿Sabéis el porcentaje? Yo os voy a decir que de manera general, a nivel europeo, la media es un 3%. Cuando estamos hablando de un 3%, y he querido hacer esto de manera gráfica, mirar todos los estudiantes que hay aquí, solo 2 irían en movilidad. Vamos a imaginar que somos muy internacionales y que enviamos un 10% de nuestros estudiantes en movilidad. Pues seguirían siendo muy poquitos. Fijaros en solo los que están en rojo, ¿verdad? Son pocos. Y cuando le ponemos a este mix una pandemia, en el que tenemos que reducir aún más todo el tema de movilidad, pues ya nos quedamos con un porcentaje muy, muy bajo. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con el resto? ¿No tenemos que darles competencias globales? ¿No van a salir a trabajar y en ese mundo global para el que les estamos preparando? ¿Cómo hacerlo para que esos que no van a ser estudiantes de intercambio puedan también conseguir esas competencias globales? Pues este resto de estudiantes, que es en realidad la mayoría, podemos acercarnos a ellos, podemos darles estas competencias globales a través de lo que se llama internacionalización en casa. Y aquí he puesto una barra y he puesto internacionalización del currículum, porque estos dos denominaciones a veces se confunden y en realidad son muy, muy cercanas, ¿no? La internacionalización en casa tenía una definición muy sencillita, que era básicamente todo lo que es internacional que no incluye intercambio, que no incluye movilidad. La internacionalización del currículum, por otro lado, sí puede incluir una parte de movilidad, pero hoy en día, aunque se utilizan estos dos términos de manera bastante intercambiable y hay muchas discusiones para ver cuál engloba a cuál, os he querido poner sobre todo la definición de internacionalización del currículo, ya que es de lo que estamos hablando y quizás lo que puede llamar más la atención o ser más relevante para los académicos, ¿no? La internacionalización del currículum es la incorporación, y fijaros que tiene muchas similitudes con la otra definición que hemos visto antes, de las dimensiones internacionales, interculturales y o globales, tanto en el contenido del currículo como en los objetivos de aprendizaje, métodos de evaluación, metodología educativa y servicios administrativos que apoyen el programa de estudio. Este currículum internacional
Involucrará a los estudiantes a través de la investigación, diversidad cultural y lingüística, y sobre todo su objetivo es desarrollar intencionalmente de nuevo las perspectivas internacionales e interculturales necesarias para este estudiante global hacia el que hemos dicho que es nuestro objetivo de internacionalización, ¿verdad? Vamos a ello. ¿Qué es el currículo? Porque estamos hablando de currículum de internacionalización del currículo, y el currículo en sí ya significan cosas diferentes, ¿no? Ya hay también toda una discusión sobre qué significa. Y aquí, por ejemplo, hay una reflexión que dice, no solo significa una lista de lecturas y de actividades que se tienen que hacer, que tiene que hacer el estudiante, sino que también incluye la parte del contenido, de la pedagogía y de la evaluación. Y aquí tenemos también una nota en este cuadro que pone Intended Curriculum y Received Curriculum. Es decir, nosotros como académicos podemos tener la intención de que los estudiantes aprendan un cierto número de cosas a través de un cierto número de unas ciertas metodologías. Sin embargo, los estudiantes, hay un paso entre medio, ¿no? Y reciben alguna de esas cosas, quizás no todo lo que nosotros intentamos transmitir, ¿no? Entonces, es qué aprenden y también cómo lo aprenden. La metodología aquí también es muy importante. Aparte, quería mencionaros esta diferenciación también de diferentes currículums, que es el formal, el informal y el escondido. El formal es el que pasa dentro del aula, el informal es todo lo demás que aprenden a través de las asignaturas y fuera de ellas. Y el hidden, fuera de ellas quiere decir con las actividades del campus, con la cultura institucional, etc. Y el hidden es eso que quizás nos pasa desapercibidos porque está a nivel inconsciente, que son los mensajes o la cultura institucional, pero a nivel inconsciente, ¿no? Nosotros, ¿cómo vemos a ese estudiantado internacional? ¿Cómo vemos a nuestro propio estudiantado? Estamos diciendo, sí, tienes que ir al extranjero, pero es que en realidad aquí se estudia mejor. Sí, está muy bien que vayas, pero no puedes ir en primero porque no sé qué, no puedes ir en segundo porque tal, no puedes ir en tercero. Bueno, es que en realidad mejor que te quedes aquí. Es decir, sé que a nivel consciente no es lo que hacemos, pero quizás hay algunas cosas que estamos poniendo dentro de la cultura de la institución que están enviando mensajes que son contrarios a lo que decimos sobre el papel que sí queremos hacer. Y eso es lo que hablamos del currículum escondido. Por lo tanto, estamos hablando de toda la institución, no estamos hablando solo de lo que pasa dentro del aula, ¿sí? Vale, vamos a ello. Este es un modelo de la misma persona que nos ha dado la definición de la internacionalización del currículo, que es una de las personas que ha trabajado más el tema. Todo esto, si queréis más referencias, luego os lo puedo pasar. Se llama Betty Lesk. Y aquí simplemente os voy a dar unos ejemplos. ¿Qué implica? Vale, estamos hablando de la teoría, pero yo en mi clase, ¿cómo puedo hacerlo, no? Bueno, pues, ¿cómo puedo yo poner esa perspectiva global en el contenido de mi curso? ¿Y cómo puedo poner esa perspectiva global en la metodología de impartición? ¿Cómo puedo presentar casos de estudio internacionales? En lugar de presentar un caso de estudio de una empresa de mi misma región o de mi mismo país, quizás hay una empresa en Japón que me va a dar un caso de estudio muy interesante para mis estudiantes y me va a permitir también entrar en otras consideraciones culturales, ¿no? Bibliografía internacional, y no tiene por qué ser en el idioma original, puede ser una bibliografía internacional traducida. Es decir, que el idioma no tiene que ser una excusa como para poner unas referencias bibliográficas que cubran diferentes perspectivas culturales y aporten esas perspectivas a nuestro estudiantado. La gestión de la clase internacional. Es decir, si yo tengo 3 estudiantes internacionales en un grupo de 50, ¿cómo puedo gestionarlo para que no se queden los 3 en un rincón, ¿verdad?, haciendo su propia cosa, sino
Oye, vamos a crear 3 grupos de trabajo en el que cada grupo tiene una de estas personas internacionales y que se pueda interactuar, que yo pueda preguntarles, oye, ¿y esto en tu país, en tu cultura, en tu institución, cómo funciona? Para el beneficio de toda la clase, ¿no? Y estas herramientas de gestión también forman parte de esta internacionalización del currículum. Integración de diferentes perspectivas culturales. Voy a mostraros también herramientas y otras. A veces también hablamos del idioma y el idioma en sí es un medio y nos ayuda, pero no es, yo puedo estar dando una clase muy local en inglés, pero el contenido sigue siendo local. En cambio, puedo estar dando una clase en español presentando diferentes realidades culturales que me van a ayudar a transmitir esas competencias a mi estudiantado. Muy bien, ¿preparados? Pero antes, vamos a identificar algunas piezas más del puzzle que creo que son muy interesantes tenerlas en cuenta y conocerlas. ¿Cuáles son los principales retos internos de la internacionalización? Dentro del mismo estudio que he mencionado antes, las instituciones de educación superior dijeron que el dinero es el primer reto. Eso creo que todos nos podemos sentir identificados. Nunca nos quejaríamos si hubiera un poquito más de dinero, ¿verdad? Pero en segundo lugar, y solo un punto por debajo, está la falta de compromiso de personal, de algunas de las personas que configuramos las instituciones de educación superior. Interesante, ¿verdad? En tercer lugar, y yo creo que relacionado, está la falta de reconocimiento interno. Si reconociéramos mejor a las personas que trabajan en temas como la internacionalización, seguramente habría más compromiso. No, no parece descabellado. Hay otras razones y yo también he marcado la falta de expertise, es decir, de competencias, ¿no? De personal. Si estamos pidiendo a gente hacer cosas, pero no tienen la competencia para hacerlas, pues obviamente no va a salir muy bien. Todas estas tres yo creo que van relacionadas y hay maneras de atacarlas. Os las comento después. Luego hay un estudio, un Delphi Panel, que se hizo para el estudio del Parlamento Europeo, para el cual se hizo esa nueva definición de internacionalización, que identificó los principales catalizadores e inhibidores de la internacionalización. Y como podéis ver, en el número 1 de los catalizadores y de los inhibidores está la misma cosa, que es el personal, tanto académico como administrativo. Interesante que nosotros podamos ser el motor de cambio, pero también podamos ser lo que obstaculiza ese cambio. Y aquí me refiero a un artículo que para mí es una joya, que es, hemos conocido al enemigo y el enemigo somos nosotros. Y este es el Michael Stoll, que hizo un artículo sobre el rol, el papel de los académicos en la internacionalización de la educación superior. Yo no me quedaría solo con el rol de los académicos, sino que también le añadiría el personal no académico. Yo creo que todos, de alguna manera, hemos conocido al enemigo y el enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Como hemos visto en esos catalizadores e inhibidores de ese cambio hacia la internacionalización. No todos son malas noticias. ¿Qué soluciones hay? Os voy a hablar de 2 herramientas. Una, la formación. A través de los proyectos SUCTI y SUCTIA hemos desarrollado unas formaciones en internacionalización para cambiar la mentalidad de las instituciones hacia la internacionalización, para cambiar la mentalidad tanto del personal administrativo como del personal académico, para ayudar a dar herramientas, porque no es cuestión de cambiar la mentalidad porque tu mentalidad es mala, ahí también iremos, sino es cuestión de decir, es que tenemos que dar herramientas. La persona que está en secretaría, en biblioteca, en admisiones y el profesor de química y profesor de matemáticas son buenísimos en lo que hacen. Son fantásticos, son unos académicos y personal maravilloso. Pero no les podemos pedir que también hagan la internacionalización de manera maravillosa si no les damos esas herramientas y no les formamos para que entiendan el por qué, el para qué y el cómo.
Y luego os voy a hablar del COIL, que es una metodología, un instrumento que nos puede ayudar en la internacionalización del currículo. El SUCTI y el SUCTIA buscan crear un cambio sistémico. De hecho, se llama Systemic University Change Towards Internationalization. Y el segundo es Systemic University Change Towards Internationalization for Academia. Es decir, un cambio sistémico universitario hacia la internacionalización y, en el segundo caso, hacia la internacionalización para los académicos. En el programa Erasmus Plus, en 2014, estoy hablando del programa antiguo, había un documento que decía cómo vamos a crear un cambio sistémico en las instituciones de educación superior en Europa. Y ellos dijeron, pues vamos a poner mucho más dinero en la movilidad de personal. Y así lo hicieron, ¿no? Antes de este programa Erasmus Plus había mucho dinero para la movilidad de estudiantes, pero muy poquito para la movilidad de personal. Y aquí se dieron cuenta de que si invertían en la movilidad de personal, habría seguramente un cambio sistémico dentro de las instituciones europeas, de las universidades europeas. Y yo pensé, wow, qué bien, qué interesante, tienen razón, tenemos que atacar al personal, tenemos que ayudar al personal eh, a tener más herramientas, a poder contribuir a la internacionalización. Pero luego me vinieron unas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el personal, el perfil de personal que se va en movilidad, que quiere hacer un intercambio? Cada vez que he hecho esta pregunta en una conferencia en vivo, me dicen, la gente de relaciones internacionales, los profesores que ya tienen contactos a nivel internacional. En cualquier caso, gente que se siente cómoda o suficientemente cómoda con su nivel de inglés. Por lo tanto, ¿estamos llegando a todo el personal, tanto académico como no académico? Creo que no. ¿Hay suficientes becas como para llegar a todo el personal? Creo que tampoco. ¿Y qué otros obstáculos se pueden encontrar además del idioma? Además de poder incluso imaginarse la posibilidad, mucha gente piensa que eso no va con ellos, que eso no les toca, que eso es para otros, que eso es un privilegio, que eso en su posición no es necesario o no es oportuno, o qué hago con la familia, ¿no? O cómo convenzo a mi jefe. Si mi jefe tampoco ve la necesidad, no me va a dar la posibilidad de irme una semana a una formación internacional a través del programa Erasmus. Por lo tanto, hay ciertos obstáculos que tenemos que pasar, además de que yo tengo que ser la persona que busca esas formaciones, que la aceptan, que pide la beca, una de las pocas que hay, etcétera, etcétera. Ok, imaginemos que hay alguien muy motivado, con suficiente nivel de inglés, con un jefe que lo entiende, con una situación familiar que se lo permite, ha sido aceptado a una semana internacional o a una institución que le han dicho que sí que puede ir, etcétera, etcétera, y consigue una de las becas. Vale, va, regresa. ¿Y cuando regresa, qué pasa? ¿Cómo tratamos a esa persona? ¿Realmente aprovechamos esa experiencia, las nuevas ideas? Hacemos que esa persona sienta que, ¡ay, qué bien! Mira, hoy has aprendido esto y vamos a mirar a ver si podemos mejorar algo. O más bien es como, bueno, has estado de vacaciones, ahora vuelve, que hemos estado aquí todos trabajando más para cubrirte, ¿no? De alguna manera. O simplemente no aprovechamos esa situación y esos conocimientos. Por lo tanto, una persona que ha hecho tanto esfuerzo y ve que en realidad su institución no lo reconoce, sea por el interés, o sea por la falta de tiempo, o sea por lo que sea, incluso puede ser contraproducente. Entonces, me parece muy bien el dinero para la movilidad de personal, es muy importante, es muy bueno tenerlo, pero no es la solución a nuestros problemas. No es lo que nos va a traer ese cambio sistémico. Y por lo tanto, dejadme contaros una historia. Érase una vez en mi universidad, en la Universitat Rovira i Virgili, que está en Tarragona, en el sur de Barcelona, íbamos a hacer una semana internacional para nuestra propia comunidad y ahí empezamos a ver qué actividades ofrecíamos a los estudiantes, qué actividades ofrecíamos a los profesores.
Y cuando llegó el turno del personal administrativo, dijimos, ostras, ¿qué ofrecemos? No había muchas ideas, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿por qué no les ofrecemos un curso? Me da la sensación de que no saben qué estamos haciendo en internacionalización y tampoco saben quién hace qué en internacionalización. Así que quizás es una oportunidad de que entiendan mejor qué es y que sepan quién hace qué para tener como más la visión global. Esa fue mi idea. Mi vicerrectora en el momento me dijo, adelante Marina, y ahí creé mi primer curso de internacionalización para el personal, de unas 10 horitas, con mucha dinámica, mucha participación, muy interactivo, y el primer día, abriendo debate, qué es la internacionalización, y vosotros qué sabéis, y cómo lo veis, y tal, empezaron a salir poco a poco estereotipos, prejuicios, gente que decía, estoy harta. Muy bien, estáis trayendo a más estudiantes internacionales, me parece perfecto, pero yo solo tengo más trabajo y más trabajo complicado y yo no llego. Y además, ¿para qué? ¿Y por qué? Y me di cuenta que no habíamos hecho muy buen trabajo, que no habíamos hecho muy buen trabajo de comunicar el por qué y el para qué, y que era importante, porque en el momento en que yo les comuniqué el por qué y el para qué, les di herramientas, lo vieron, se pusieron en el lugar de los estudiantes, hubieron dinámicas interesantes. El último día, esas mismas personas me decían, Marina, es que es súper importante la internacionalización, tenemos que hacer más. Y yo pensaba, ¿quién eres tú? que el primer día estabas súper en contra y ahora resulta que me estás diciendo a mí que tenemos que hacer más. Alucinaba. Y dije, pues bueno, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos para todo el mundo? ¿Por qué no continuamos ofreciendo este curso? Porque obviamente en el momento en que la gente entiende, en el momento en que la gente ve la importancia, en el momento en que la gente ve que su rol en este engranaje es importante, que pueden formar parte de este proceso de cambio, aquí están. Si es que no tenemos que hacer mucho más, ¿no? Así que esto fue la historia de Sukti. En el 2011 se creó este primer curso. A partir de entonces empezamos a hacer un curso al año. Después empezamos a exportar ese modelo, a hacer cursos en otros sitios, a ir perfeccionándolo, hasta el momento en que dijimos, vamos a hacer una formación de formadores, porque yo no llegaba a dar tantos cursos. Y a partir de ahí dijimos, bueno, tenemos que llevarlo a otro nivel y pedimos un proyecto europeo, Strategic Partnership, Erasmus, que fue del 2016 al 2019 con un consorcio fantástico y unos formadores maravillosos. Y lo que hacíamos era esto, formar a esos formadores y esos formadores que eran personal de esas universidades, luego formaban a sus compañeros y compañeras en sus instituciones. Y el cambio fue impresionante. Funcionó muy bien, tanto que después dijimos, bueno, hemos atacado una parte de la universidad, hemos mirado al personal administrativo, ¿qué pasa con el profesorado? Os voy a enseñar un par de informaciones más. Esta fue una encuesta en Sukti con 180 instituciones europeas, en que la mitad aproximadamente nos dijo que sí que tenían programas de formación para su personal. La otra mitad, eso fue un choque, ¿no? Para mí, pensaba que todas las instituciones tenían programas de formación en general a su personal. Y solo el 27% ofrecía formación en internacionalización, pero mayoritariamente eso quería decir cursos de idioma. En un estudio alemán que se hizo durante más de 3 años a más de 10.000 personas, dijeron que más del 60% del personal no académico estaba interesado en formación en internacionalización y solo un 11% había participado. Pero que sobre la mitad no sentía que tenían suficiente información al respecto. Bueno, cuando nos vamos a casar con alguien, ¿verdad? Engaging, ese compromiso. En inglés la palabra engage es comprometer, ¿no? Que la gente se comprometa. Y el tema es cómo comprometer, cómo ayudar a que la gente se comprometa con la internacionalización. Y una de las cosas que también es bastante habitual es la narrativa del no compromiso.
no estás comprometido, es que no estás participando en la internacionalización, es que no estás haciendo lo que toca, es que tú deberías hacer más, es que tú deberías internacionalizar el currículo, es que tú deberías enseñar en inglés o es que tú deberías. Bueno, en relaciones sabemos que eso no funciona. Tú tienes la culpa. Es culpa tuya que no esté funcionando la relación. Sabemos que ese no es un buen inicio, ¿verdad? Pues vamos a salir de la narrativa del no compromiso. No eres tú que no te estás comprometiendo, sino que quizás yo puedo hacer algo para que tú quieras estar ahí, quieras participar en esa internacionalización. Y hay las tres Cs, el modelo de las tres Cs, que es muy sencillito, pero que para mí es muy potente. Es un modelo que crearon Hatzick y McCarthy en 2012, que hablaba de que el primer paso es la comprensión. La primera C es la comprensión. Yo tengo que entender qué está pasando. ¿Para qué? ¿Cómo? El segundo paso es la competencia. Tengo que tener herramientas para poder contribuir. Y el tercer paso ya es la conexión con lo que es la internacionalización, con las demás personas que están también en ese proceso y que me permite formar parte de ese esfuerzo global. En otro ejemplo, en otra metáfora, si vemos esto, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué está pasando ahí, cuál es el problema. Después tener las herramientas, la competencia como para solucionarlo y finalmente podemos establecer esa conexión. Una de las formas posibles es la que yo os he mencionado, que es una propuesta en realidad de internacionalización en casa. Aquí no hay necesariamente movilidad, sino que hay un curso interno en el idioma de la institución con informaciones sobre la institución, además de otros materiales más generales, transformando así nuestras instituciones desde dentro. Basado también en enseñanza en pares, con una formación interactiva y experiencial. Y es la sensibilización el primer paso de los procesos de cambio. Es hacer entender que, quizás aquí tendríamos que estar haciendo algo. Formar, empoderar y finalmente vincular, engage, ¿no? Y todos los participantes de estos cursos, sea del académico o del no académico, montan un proyecto final. ¿Yo cómo voy a transformar mi curso? ¿Yo cómo voy a transformar mi biblioteca? ¿Yo cómo voy a ayudar a esos estudiantes que vienen al servicio de admisiones para que tengan un mejor servicio? ¿O yo cómo voy a ayudar a los que me vienen en movilidad a mi curso? Aquí tenéis las páginas web y os voy a referir a nuestro ejemplo, al ejemplo de la Universitat Rovira i Virgili, que es la Visión Internacional 2025, que tiene 4 ejes, ¿no? El institucional y su contraparte, sociedad, y abroad, al extranjero, y en casa. Y en esta parte de en casa hemos también desarrollado el proyecto COIL. COIL como una herramienta. Una herramienta, COIL quiere decir Collaborative, Online, International Learning. Es un aprendizaje colaborativo, online e internacional. Ahora os cuento de qué va. Es un paradigma de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Basado en el aprendizaje colaborativo experiencial. Es un enfoque basado en el aprendizaje en red. Su objetivo es desarrollar la competencia intercultural y busca desarrollar habilidades que nuestros estudiantes necesitarán para trabajar en equipos interculturales y en entornos virtuales. Es co-desarrollado y coenseñado y es integrado en el currículo a nivel de asignatura. Y no es una tecnología, aunque pueda utilizar las tecnologías como medio. Entonces, ¿qué es COIL? Es mi clase, una clase en la Universidad Rovira i Virgili sobre marketing, se junta con una clase en Holanda de enseñanza de español, por ejemplo. Entonces, vamos a imaginar que este COIL es en estos dos grupos clase, los dos profesores se juntan, hablan y dicen, oye, a mí me interesa que mis estudiantes de marketing tengan una visión de cómo es el mercado en Holanda, para hacer una promoción de un artículo que van a vender en el mercado holandés. Ok. Y aquí el profesor dice, pues a mí me interesa que tengan prácticas en español. Perfecto, pues vamos a desarrollar unas actividades para que los estudiantes del grupo A se junten con los estudiantes del grupo B y hagan una tarea conjunta, en grupos pequeños normalmente, que se juntan
en su propio tiempo, por WhatsApp, por cualquier plataforma digital, para desarrollar esa actividad, esa tarea. Generalmente son de 3 a 6 semanas de duración, está integrado en la asignatura, el profesor A evalúa a sus propios estudiantes y el profesor B evalúa a sus propios estudiantes. La tarea común, y hay una introducción para preparar a esos estudiantes para la tarea, pero también para conocerse y preparación intercultural, y una reflexión final de qué han aprendido, no solo a nivel de asignatura y contenido formal, sino también en esa interacción intercultural. Y a veces, pues necesariamente tenemos que gestionar ese aprendizaje intercultural con sus posibles choques o sus posibles desajustes, que es lo que nos hace aprender, ¿verdad? Por lo tanto, hay 3 fases, una fase de preparación, una fase de la colaboración y una fase de reflexión final también importante. Eso quiere decir que el profesorado necesita tener esas herramientas para poder desarrollar esa colaboración de manera adecuada. A veces ya tenemos unos contactos internacionales con quien pensamos, ay, mira, yo tengo un colega en tal sitio, podríamos desarrollar una cosa conjunta. Veis que también puede ser, y los mejores en realidad son transdisciplinares, no mi propia asignatura igual que la otra, sino un poquito diferentes para también traer esa transdisciplinariedad. Y, em, y quizás ese contacto, si no lo tenemos, podemos ir a nuestra oficina internacional y decir, oye, mira, a mí me interesaría desarrollar esto del COIL. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Me puedes buscar un partner con el que yo puedo trabajar? Y ahí ir viendo cómo avanza, ¿no? Una vez hemos hecho la primera, seguramente si ha funcionado bien, podemos repetirla el siguiente semestre o el siguiente año. Podemos irla mejorando. Y COIL se ha convertido en una moda, ¿no? Hay personas que hablan de virtual exchange, de intercambio virtual, y está bien, a no confundir con movilidad virtual. Movilidad virtual quiere decir, virtual mobility es yo estoy aquí y estoy tomando un curso de China, pero no me evalúa el profesor de aquí, no hay esa colaboración entre académicos, no hay esa colaboración de grupo, sino que yo individualmente, de algún modo, me he apuntado a una asignatura de fuera, que es una cosa que se ha hecho también bastante debido a la pandemia, ¿verdad? Y tampoco es un MOOC, que es un Open Course, Massive Open Online Course, que es muy diferente. Es un profesor que lo da para todo el mundo y, por lo tanto, no hay tampoco esa base de colaboración. Para nosotros, en la Universidad Rovira i Virgili, lo que hemos hecho es focalizarnos en el COIL como metodología y como instrumento para después poder desarrollar una estrategia más amplia de internacionalización del currículum, ayudar al profesorado a que pueda mirar sus asignaturas y decir, ¿cómo puedo yo hacerla incluso más internacional? Puedo atraer casos de estudio, puedo atraer un profesor visitante, puedo hacer un COIL, puedo hacer... Hay variedad de instrumentos que pueden ayudar a desarrollar más esa internacionalización del currículum y no olvidemos el para qué, para ese estudiante, para ese graduado global, ¿verdad? ¿Y cuál es la clave? Pues pensar en ese mundo que queremos, pensar en ese mundo que queremos hoy y mañana, ¿no? Y cómo deben ser esos graduados para poder construir ese mundo. Y si pensamos en eso y estamos de acuerdo en eso, ¿cuál es nuestro rol en conseguirlo? Disculparme, yo tenía que poner esta foto porque sí, porque a veces nos tenemos que motivar y tenemos que ver cuál es nuestro rol en nuestro pequeño rol quizás en esta foto tan general, ¿no? Y permitirme, os he mostrado antes el modelo de las 3 Cs de Hatzique McCarthy, y yo también tengo 2 Cs. 2 Cs que no he podido traducir al castellano porque una es pastel y la otra es torres humanas, ¿no? Los castillos que les llamamos en Cataluña. Y es porque en el proyecto Subti yo siempre hablaba del pastel, ¿no? De un pastel que es como la institución. Y si solo internacionalizamos un pequeño trocito, no es suficiente. Necesitamos que todo el pastel sea internacional. Imaginemos que tenemos una alergia al gluten y solo utilizo un 20% de la harina que es para celíacos.
no es suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que imaginar el pastel y pensar cómo podemos llegar a todo. Y, en segundo lugar, esta analogía, que en realidad es una cosa muy cultural, muy regional incluso, pero que para mí simboliza muy bien qué es la internacionalización. Si tenemos que hacer una torre, un castillo humano, esto es uno de nuestros campus, necesitamos a todo el mundo. No puede ser que la oficina internacional sea la única que esté internacionalizando. No puede ser que 2 o 3 profesores que saben y quieren sean los únicos. Necesitamos a todo el mundo y en diferentes roles. Y no es más importante el que está arriba del que está abajo, o del que está afuera, o del que está mirando que todo esté funcionando. Todos tenemos nuestro rol y en la internacionalización de nuestras instituciones. Y ese era el mensaje que había detrás de SUCTI, ¿no? Esta es una base de una torre mucho más alta que la que acabamos de ver. Y el mensaje era este, todos juntos para la internacionalización. Y voy a añadir como partners de igual a igual, porque a veces, sin mala intención, pensamos, vamos a internacionalizar este grupo. Es que si solo internacionalizamos este grupo dentro de la universidad, nos estamos olvidando de todo el resto de pastel y todos tenemos, como hemos visto, nuestro rol a desempeñar. Así que os animo a seguir adelante, a internacionalizar vuestros currículos, a ir hacia la internacionalización y a intentar cosas, ¿no? Porque no está escrito hasta dónde podemos llegar, pero sí siempre mirando ese objetivo, ¿no? Ese estudiante, este graduado y este mundo global que queremos conseguir. Muchas gracias